Bienvenidos a la emisión central de Noticiero Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. 30 años después entregan restos de 3 mujeres desaparecidas durante toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia. Eran empleadas de la cafetería del tribunal el día de la incursión del M-19. Sus restos fueron identificados plenamente. Es el reconocimiento a una verdad que vengo manifestando desde el año 2008. Que esas personas que figuran como desaparecidas no están desaparecidas. En entrevista exclusiva con el programa La Noche, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, protagonista de la retoma del Palacio de Justicia, ratifica su inocencia. Nuestro patrullero del aire sobrevuela la zona donde cayó una avioneta en el occidente de Bogotá. La tragedia dejó 6 personas muertas. El abogado que defiende al expresidente Uribe en Colombia acudió ante la CIDH para pedir 4 medidas cautelares. 3 de ellas son para poder ejercer libremente su profesión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda caso de México. Expertos que investigan la desaparición de los 43 estudiantes exponen algunos hallazgos. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abandonó misión de observación de UNASUR que participaría en vigilancia de elecciones legislativas del 6 de diciembre. Secretario General de la ONU llegó a zona de conflicto entre Israel y Palestina. En 20 días de ataques aislados han muerto 45 palestinos y 9 israelíes. Cámara de Seguridad captó los últimos instantes con vida de la periodista británica Jackie Sutton en el aeropuerto de Estambul. Con este video, las autoridades intentan esclarecer la muerte de la comunicadora de la BBC dentro de un baño. Noticias RCN con Silvia Corso. Iniciamos en Colombia, donde hay importantes noticias alrededor de un hecho histórico, la toma y retoma del Palacio de Justicia. Después de 30 años, la Fiscalía entregó información sobre la identificación de 3 de las personas reportadas como desaparecidas durante la toma y retoma de este edificio institucional. RCN en el lugar de la noticia con Florencio Sánchez. Florencio. Buenas tardes, el fiscal Eduardo Montealegre acaba de entregar detalles de las investigaciones de medicina legal sobre estos 3 desaparecidos del Palacio de Justicia. Señor fiscal, ¿quiénes son y dónde fueron encontrados estos cuerpos? Son 3 personas: Cristina del Pilar Guarín Cortés, funcionaria de la cafetería del Palacio. Los restos de ella se encontraban en una fosa común del cementerio Jardines de Paz. También identificamos a Lucia Amparo Oviedo, funcionaria de la cafetería. Los restos de esta persona estaban en unas cajas que mantenía la Fiscalía General de la Nación para efectos de identificación. Y también identificamos a Luzmeri Portela León, una visitante ocasional que iba hacia el despacho del magistrado Alfonso Reyes. Esta persona también fue encontrada en una fosa común del cementerio Jardines de Paz. Señor fiscal, ¿se van a vincular a los militares que están involucrados en estos hechos por estas nuevas apariciones? Bueno, ya hay unas investigaciones en curso, hay unas personas condenadas y a partir de estos nuevos hechos, pues la Fiscalía tendrá que determinar si se vinculan nuevos militares o no, y además tendremos que hacer un examen frente a las personas de la fuerza pública que ya han sido condenados para establecer la relevancia de estos hallazgos frente a las investigaciones que ya fueron falladas. En el caso del coronel Plazas y el general Arias Cabrales, ¿serían vinculados con estos casos? En el caso del general Plazas, pues se ha encontrado que estas personas que se encontraron y se identificaron no corresponden a los casos fallados por el Tribunal de Bogotá, y en cuanto al general Jesús Armando Arias Cabrales, pues tenemos que hacer una revisión y análisis especial de su caso frente a estos nuevos identificados. Señor fiscal, también la Fiscalía acaba de vincular a 3 detectives desde en la muerte de José Antequera. ¿Por qué razón? Hace un año la Fiscalía General declaró de lesa humanidad el crimen de Antequera, miembro de la Unión Patriótica, y se trata de miembros de su seguridad, escoltas. La Fiscalía requiere unas explicaciones especiales porque no encuentra normal el comportamiento de ellos el día de los hechos y por esta razón han sido llamados a indagatoria. Muchas gracias, señor fiscal. Florencio Sánchez, de Noticias RCN, desde el norte de Bogotá. Florencio, gracias.
El alivio llega para las familias de Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luzmari Portela, desaparecidas durante la toma y retoma del edificio del Palacio de Justicia, tomado por la entonces guerrilla del M-19. Ellas eran empleadas de la cafetería del tribunal. El día de la incursión de este grupo insurgente, sus restos fueron entregados luego de la plena identificación forense. Hablamos con los familiares de estas personas. Mi hermana, extrañamente, aparece parte de los restos de ella calcinados y una parte de la falda que ella llevaba el día de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la falda escocesa que creo que conoce el país entero. Ella se encuentra calcinada, también se encontraron restos de tela de su uniforme, como la ven salir ese día viva del Palacio de Justicia. En entrevista exclusiva con el programa La Noche, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, protagonista de la retoma, desde su lugar de reclusión, reaccionó al hallazgo de los restos de 3 de las funcionarias de la cafetería del Palacio de Justicia. Él ratificó su inocencia y aseguró que los responsables de estas muertes son los guerrilleros del M-19. Pues lo mismo que les dije yo desde el comienzo. Y en este mismo programa de La Noche, aquí en este mismo lugar, me interrogó Claudia Gurisati, tal vez finalizando el año 2007 o comenzando el 2008, no preciso en este momento la fecha, y me hizo la misma pregunta, y yo le decía, mi mensaje para los familiares de los desaparecidos es que no me odien, que yo no tengo nada que ver con la desaparición de sus seres queridos, que esos seres queridos fueron asesinados por el M-19, que si mis tropas hubieran llegado al lugar donde ellos se encontraban antes de que murieran, con absoluta seguridad harían parte de los centenares de personas que sacamos con vida. Cambiando de tema, nuestro patrullero del aire sobrevuela la zona donde el domingo pasado cayó una avioneta en el occidente de Bogotá. La tragedia dejó 6 personas muertas. Imágenes que usted solo puede ver aquí. Información al instante con el patrullero del aire RCN, Efraín Arce. Buenas tardes, Efraín. ¿Qué tal? Pues a esta hora continuamos patrullando el área donde cayó el pequeño aeromotor de matrículas HK3917G en el barrio Luján, sector de la localidad de Engativá. Ahora cercada por una polisombra verde, como ustedes la pueden ver, hay una cantidad también de policías que están rodeando la zona para evitar lo que siempre pasa en este tipo de tragedias, que vienen los aprovechados, los abusadores a tratar de robarse lo poco que quedan en este sector. Observando el lugar, se pueden dar ustedes cuenta que la situación pudo haber sido mucho peor, dada la cantidad de casas que están ahí pegadas una tras otra. La avioneta, el avión cayó en picada y por eso tan solo cayó encima de la panadería. Si la aeronave hubiera planeado, seguramente hubieran sido muchísimas más las viviendas que hubieran sufrido con la caída de la nave. La torre de control nos ha pedido que abandonemos el área. Les agradecemos mucho a la Aerocivil, a la torre de control del aeropuerto El Dorado, que nos hubieran permitido estos minutos para llevarles a ustedes una idea de lo que ocurrió, de la forma como cayó la aeronave. Capitán, si para despedirnos podemos mostrar, por favor, si nos pueden mostrar dónde está el aeropuerto para que la cámara pueda darles una idea a los televidentes de lo cerca que estuvo, lo cerca que fue el recorrido. Aquí tenemos el aeropuerto al fondo. Ahí se pueden dar ustedes cuenta de lo cerca que está la pista de El Dorado. Nosotros desafortunadamente nos tenemos que retirar de la zona porque esta es una zona de despegue, se conoce como zona de trayectoria, donde despegan y aterrizan los aviones en la pista del Dorado. Nosotros nos despedimos desde el occidente de Bogotá. Feliz día para todos. Gracias, Efraín. Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar varias medidas cautelares. Denuncia persecución política por parte de la Fiscalía. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta Lucía. El abogado que defiende al expresidente Uribe en Colombia acudió ante la CIDH para pedir 4 medidas cautelares. 3 de ellas son para poder ejercer libremente su profesión. La otra medida cautelar que está solicitando es para proteger su derecho a la vida. Dice que las FARC lo han amenazado de muerte. El abogado espera que la CIDH se pronuncie y cuanto antes le otorgue estas medidas cautelares.
Esto es de Washington, regreso con ustedes. Muchas gracias, Marta Lucía. Tras cumplirse 2 meses del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por 60 días la medida de excepción en el estado de Táchira. El mandatario ya había advertido en varias ocasiones que la frontera permanecerá cerrada hasta cuando se alcance la paz y cese el contrabando y el paramilitarismo en la zona. Preocupante noticia para la democracia en Venezuela. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abandonó la misión de observación de la UNASUR, que participaría en la vigilancia de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Argumenta que no encontró las garantías necesarias para poder realizar una observación objetiva e imparcial en la jornada electoral en Venezuela. Segundo día de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es el turno de México. El grupo de expertos de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa expuso algunos hallazgos. El organismo alertó que México vive una grave crisis de derechos humanos y contradijo la versión oficial que asegura que los normalistas murieron incinerados. Eslovenia pide la ayuda de Europa, asegura que debe incrementar la fuerza pública en la frontera con Croacia para regular el paso de inmigrantes en esta zona. Las bajas temperaturas son también una amenaza para los refugiados. 2.000 inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, tuvieron que cubrirse con cobijas para seguir su camino a pie hacia Europa Occidental. 400 norcoreanos o coreanos del norte, también del sur, se reencontraron con sus familiares tras 6 décadas sin verse. Hubo lágrimas, hubo abrazos en la primera reunión de las familias divididas de los últimos 2 años. 389 surcoreanos y 141 norcoreanos participaron en el encuentro en el que se intercambiaron fotografías y recuerdos. Naciones Unidas al frente de la nueva crisis entre Israel y Palestina. Hoy el secretario general Ban Ki-moon llegó a la zona para intentar aplacar estos ánimos. En los 20 días de ataques aislados entre las partes han muerto 45 palestinos y 9 israelíes. El grupo fundamentalista Hamás llamó a una intifada, lo que desató la ola de violencia. Estos fueron los últimos instantes con vida de la periodista británica Jackie Sutton en el aeropuerto de Estambul. Con sus movimientos dentro de la terminal aérea, las autoridades intentan a esta hora esclarecer la muerte de la comunicadora de la BBC, que se habría quitado la vida en un baño del lugar tras perder la conexión de un vuelo a Irak. Con una multimillonaria demanda, una ONG busca que los ingenios azucareros paguen más de 11 billones de pesos. Esta acción está sustentada en los señalamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio contra el sector. Uno de los analistas más leídos del Valle del Cauca considera que esta demanda no tiene bases sólidas. En el Valle del Cauca hay preocupación por esta nueva demanda. Según el analista Diego Martínez Lloreda, el pago de una sanción de este tipo sencillamente acabaría con el sector azucarero. Una sanción de 11 billones de pesos no la resiste ningún sector de Colombia. Si un juez ordena a la industria azucarera, a los demandados en esta insólita demanda, cancelar esa multa, pues sencillamente los ingenieros tienen que cerrar. Eso no lo puede pagar absolutamente nadie. Asegura que la demanda no tiene bases sólidas y que no es cierto que los consumidores hayan sido afectados. Lo primero que hay que decir es que la demanda está sustentada en supuestos falsos. Segundo, pues lo interpone una señora Zuluaga, una ciudadana común y corriente, con el argumento de que ese supuesto acuerdo de precios para obstruir importaciones perjudicó al consumidor. Está demostrado que el consumidor no ha sido perjudicado. Considera que detrás de esta acción de grupo hay algo más. Si uno suma la decisión de la pretensión del gobierno de bajar los aranceles al sector azucarero, después la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, y uno le suma ahora esta demanda, uno sí le queda como la sensación de que hay una conspiración contra la industria azucarera y que, como dijo el presidente de Azocaña, el doctor Londoño, en Bogotá hay gente que quiere acabar con el gremio azucarero. De prosperar esta demanda para este analista, miles de empleos del sector azucarero estarían en riesgo. Noticias RCN advierte a la teleaudiencia que la organización Ardila Lule, propietaria del canal RCN, tiene intereses empresariales en la industria azucarera. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzó una nueva jornada de la Liga de Campeones. Arsenal despertó y sumó sus primeros 3 puntos. Chelsea sumó en Ucrania. Barcelona tiene puntaje perfecto tras ganar en Bielorrusia. El duelo con mayor cantidad de goles se vivió en Alemania. Bayer Leverkusen y Roma anotaron en 4 oportunidades cada uno. Empezamos con el triunfo del Barcelona en Bielorrusia ante el Bate Borisov. Qué golazo este de Iván Rakitic. La habilitación es de Neymar a los 48 minutos. Vale la pena ver la repetición. Arriba el ángulo difícil para el portero local. Y llegaría después el segundo por intermedio nuevamente de Rakitic. Nuevamente lo habilita Neymar. 2-0 gana el Barcelona con Rakitic como protagonista. Calidad de la definición. Pasamos a Inglaterra, donde Arsenal derrotó al Bayern de Múnich. Primera anotación Oliver Giroud tras el centro de Santi Cazorla. 1-0. Allí casi que sin quererlo llega Giroud para conseguir el 1-0. Esto fue al minuto 77. Y ya sobre el final del compromiso, Mesut Özil conseguiría el 2-0 para el equipo local. Para los Gunners, que se quedan con sus primeros 3 puntos. Ahí ingresaba el balón, por lo menos así lo decretó el central, y también el asistente que señala el centro del campo. Nos vamos ahora a la igualdad entre Chelsea y Dinamo de Kiev en Ucrania. El palo de Eden Hazard, el palo de Willian, que le decía que no al equipo de José Mourinho. Y después se salvaría aquí el equipo azul de Inglaterra ante el Dinamo de Kiev en Ucrania. Begovic en el tiro de esquina. Y les decía que hubo 8 en la igualdad entre el Bayer Leverkusen y la Roma. Protagonista, el mexicano Chicharito Hernández, marcó de penal a los 4, a los 19. Después llegaría el concierto de Daniele De Rossi, que también marcaría 2 en la primera parte. Balón aéreo y aparece allí Daniele De Rossi con mucha calidad, consiguiendo el descuento a los 30 minutos. El mismo jugador a los 38 conseguiría aquí, mala la marca y la definición sobre la 5,50 para el 2-2. Así terminó la primera parte. Nos vamos al complemento. Pjanic conseguiría el 3-2, el cuarto a los 73 Falque. Y después llegaría lo que para algunos no era posible, la igualdad, 4-2 abajo. Y en casa el Leverkusen despertó, primero con este golazo para el 4-3 de Kevin Camp. Y después llegaría 2 minutos más tarde, es decir, a los 86 del compromiso, a 4 del final, Nick Medi para conseguir la igualdad 4-4. Bueno, y mañana el duelo de más atracción por la Liga de Campeones se disputará en el Parque de los Príncipes. Allí, Real Madrid, sin James Rodríguez, visitará al Paris Saint-Germain. Este juego se podrá disfrutar por nuestra tele. El brillo de la Torre Eiffel quedará en un segundo plano. Las miradas estarán en el Parque de los Príncipes. Sí, para Zlatan y el segundo. Zlatan enganchó, está, golazo. ¡Gol! Ante las bajas de Bale, Benzema y James, el duelo de artilleros estará centrado entre Ibrahimovic y Cristiano. En casa estará Zlatan, 112 goles en 138 partidos con el PSG. En la esquina blanca, Cristiano Ronaldo, 325 anotaciones en 310 partidos con el Real Madrid. 10 ligas no son suficientes para el sueco. Necesita en su hoja de vida una Liga de Campeones. Otro de los protagonistas será Ángel Di María. El argentino buscará lucirse ante su antiguo club. Mañana, 1:30, desde la capital francesa, transmite Fútbol Manía RCN. Bueno, y a propósito de París, hoy en la capital francesa fue presentado el recorrido que pondrá a prueba a los ciclistas que tomarán parte en el Tour de Francia. De nuevo, los escaladores tendrán un papel protagónico. Eusebio Unzué, director deportivo del equipo Movistar, confirmó a Nairo Quintana como líder para la Gran Boucle. El equipo español contará en 2016 con 4 colombianos. La aventura comenzará en la costa de Normandía y se extenderá por 3.519 kilómetros. Tendrá 9 etapas planas, 9 de montaña y 1 mixta. Además, 2 pruebas contra el reloj y 4 llegadas en alto. Siento que es un tour muy exigente, más diseñado para mí, pero tendré grandes rivales. Algunos repiten favoritismo. En la voz del actual campeón Chris Froome aparece de nuevo un boyacense como rival principal. Nairo tiene grandes posibilidades, ya ha demostrado que no hay ningún tour con el que él no pueda. Pirineos, Alpes, descensos engañosos, vientos de costado y mucha exigencia con la ausencia del pavé enmarcan la edición 103 de la Gran Boucle. Lo bonito de la ronda francesa es que no se centra específicamente en una etapa. Creo que va a requerir ser un ciclista completo. El 2 de julio empieza la travesía. La carrera de nuevo rompe fronteras, pasará por Andorra y visitará en la tercera semana suelo suizo. Cerramos con un video que se ha vuelto viral en Australia. Un imponente rayo pasó a muy pocos metros de un avión comercial en pleno vuelo.
Un conductor de automóvil se encontraba grabando con su celular la fuerte lluvia que se registraba y captó el momento justo del rayo. Afortunadamente, al avión no le ocurrió nada y pudo aterrizar sin inconvenientes. La fuerza de la naturaleza. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.